19, la situación económica de América Latina se volvió bastante deplorable. Es por esto que se forma un nuevo sistema económico en la mayor parte del continente para poderse solventar, el denominado crecimiento hacia adentro. Durante este periodo surgen gobiernos de represión que nacen gracias a la inestabilidad social y al gran avance de los factores comunistas. Comienza la Segunda Guerra Mundial, las naciones se encuentran polarizadas entre los simpatizantes de los aliados y las potencias del eje. En enero de 1942 se realiza en Río de Janeiro una conferencia de cancilleres americanos que se manifestaron contrarios a las presiones de Estados Unidos, ya que éste exigía que se rompieran relaciones diplomáticas con el eje, debido al ataque que realizó Japón a Pearl Harbor. Molesto debido a que todas las iniciativas tomadas por la Casa Blanca eran rechazadas por América Latina, a pesar de que Estados Unidos se vio bastante solidario al entregar diversos créditos después de la gran crisis. Brasil y Estados Unidos firmaron un tratado de cooperación mutua y de asistencia económica que privilegiaba a Brasil y aseguraba las materias primas para Estados Unidos. La invasión de Alemania a Polonia, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. Que se inició un bloqueo marítimo para impedir que el eje obtuviera materias primas de Sudamérica. Varios barcos brasileños fueron hundidos y ante la indignación pública, Brasil declara la guerra en noviembre de 1942. Los buques de guerra de Brasil se sumaron a las fuerzas navales de Estados Unidos y un mes después, Brasil pone su armada bajo el comando de Estados Unidos. En 1941, en Cuba, surge la Declaración de La Habana, en donde se declara que un acto de agresión a un Estado americano es un acto de agresión para todos. Jugó un papel clave como principal proveedor de petróleo a los Estados Unidos. En diciembre de 1941, Venezuela declaró su solidaridad con los Estados Unidos y más tarde congeló los fondos de aquellos que tenían nacionalidad del eje. El 11 de mayo de 1940, México protesta ante Alemania por la invasión de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Ante la negativa de Alemania, el Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942. En un principio, Chile se mantuvo neutro. Sin embargo, más tarde se hizo parte de los aliados y le declaró la guerra al eje en 1945. Perú vio afectado su mercado exportador con el estallido de la Segunda Guerra. Y debido a los ataques a las embarcaciones brasileñas, Perú se declara solidario a Brasil. Argentina mantenía una declarada simpatía por Alemania e Italia. Sin embargo, debido al bloqueo de comercio con los países del eje, Argentina continuó comercializando con los aliados, en especial con Inglaterra, que dependía de sus suministros de carne. Ella se unió a la guerra el 4 de diciembre de 1943 y fue un proveedor de estaño a los militares aliados. Mantuvo una política neutral hasta el ataque a Pearl Harbor, declarando la guerra al eje. Brindó alimentos a las fuerzas aliadas y permitió la extensión de la distancia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Honduras, en un primer momento, fue neutral, pero se unió a los aliados luego del ataque de Japón a Estados Unidos. Envió a los aliados con alimentos y materias primas, pero no envió tropas. Se puede concluir que la mayoría de los países latinoamericanos no tuvieron una gran participación bélica en la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual el mundo quedó polarizado en la denominada Guerra Fría. Estados Unidos buscaba a toda costa completar su hegemonía en las tierras latinoamericanas para hacerlas aún más dependientes de sus intereses. Para lograr dicho objetivo, contó con la colaboración de la oligarquía latinoamericana, la cual actuaba en alianza con el capital imperialista y sus monopolios, explotando a los pueblos de la región. Esto generaba contradicciones con las aspiraciones independentistas ya existentes en América Latina. Después de la Primera Guerra Mundial, las economías latinoamericanas se caracterizaban por el predominio de la exportación, vinculadas al desarrollo mundial del capitalismo.
Este modelo económico estuvo asociado con la creación de facilidades para la exportación de productos, como fueron los puertos, las carreteras, la expansión de bancos norteamericanos por diferentes capitales de Latinoamérica, la introducción masiva de automóviles en sustitución del ferrocarril, entre otras. Estos cambios correspondían a los intereses de los monopolios que invertían en cada país. Otro rasgo típico de las economías de la región fue la penetración de capitales extranjeros encaminada a dominar los principales renglones económicos. Por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos en México lograron dominar la rama petrolera. Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe se apropió del banano, la caña de azúcar, el café, el níquel, entre otros productos. Esto explicaba el carácter dependiente y deformado de las economías latinoamericanas, que da como resultado el mantener a nuestros países en el subdesarrollo. En el panorama político estaba marcado por el desarrollo de tres diferentes tendencias, según lo que representaba y a lo que aspiraban. Por una parte, existía la oligarquía terrateniente y la burguesía, asociada a la exportación de productos agropecuarios, que representaba la reacción y se oponía al progreso. Esto se manifestaba en la formación de gobiernos dictatoriales, como por ejemplo en Cuba, Nicaragua, Haití y Guatemala. Por otra parte, se desarrollaba una burguesía industrial que aspiraba a realizar una industrialización e independizarse de la penetración extranjera que le hacía competencia. Esta burguesía era apoyada por intelectuales y estudiantes. Otra de las tendencias que se desarrolló en esta etapa fue revolucionaria, que representaba la posibilidad de cambios económicos y sociales radicales que condujera a una verdadera independencia. En esta tendencia se agrupaba la intelectualidad progresista, los campesinos, los obreros, los estudiantes, quienes llevarían adelante movimientos antioligárquicos y antiimperialistas. Como la influencia de la Revolución Mexicana y después de 1917, en que llegaron a América los primeros ecos de la Revolución Socialista de octubre, en muchos países del continente se incrementaron las acciones sindicales y la lucha por la reforma universitaria. También se formaron partidos comunistas y ligas antiimperialistas. En otros países se gobernaba la burguesía industrial, la cual se había abierto un paso económicamente. Se planteó la modernización capitalista a partir de sus propias fuerzas sin alianza con el capital extranjero y se iniciaron reformas como la industrialización, la nacionalización o el capital total extranjero, la ampliación del mercado interno y la reforma agraria. Todo esto se hacía bajo el régimen capitalista, pero se suponía romper con la dependencia imperialista.